La enfermedad inflamatoria intestinal engloba dos entidades, básicamente. Una es la enfermedad de Crohn y otra es la colitis ulcerosa. No sé si habrán oído hablar de estas enfermedades. En ambas lo que se produce es una inflamación crónica del intestino que cursa de una manera impredecible. De momento no tenemos herramientas para saber cuál va a ser la evolución de los pacientes cuando los diagnosticamos, pero lo importante que caracteriza a ambas entidades es que cursa con periodos de actividad de la enfermedad, que decimos entonces que se trata de un brote, y periodos de remisión. ¿Cuál es la causa de esta enfermedad? Como les decía anteriormente, es una enfermedad que la causa es muy compleja y aún a estas alturas todavía tenemos dudas de por qué se desencadena. Sí sabemos muchas cosas y lo principal es que se requiere de una interacción de varios factores. He puesto en estos círculos que se requiere una predisposición genética, pero he puesto por escrito, porque es importante resaltarlo, que no es una enfermedad hereditaria. Es decir, una persona que tenga una enfermedad de Crohn o una colitis ulcerosa no le va a transmitir la enfermedad a sus hijos. Se produce una alteración en el sistema inmunológico, que lo veremos con unos gráficos a continuación que quizás es más fácil de entender, y necesitamos de algunos factores ambientales también que interaccionan estos tres factores y desencadenan la enfermedad. En estas diapositivas creo que será más fácil entender qué es lo que pasa. En condiciones normales esto representa un intestino. Estos puntitos representan la flora intestinal normal. Han oído hablar de la microbiota y todos tenemos pues, bacterias en el intestino que la función que tienen es protegernos de otras infecciones. Y aquí están representadas las células del sistema inmunológico que están en constante interacción con el intestino. En condiciones normales, si se produce un contacto de alguna de estas bacterias de la flora intestinal con las células del sistema inmunológico, se produce una tolerancia. Eso quiere decir que nuestro organismo reconoce como normal estas bacterias y no va a desencadenar ninguna inflamación. Si, por ejemplo, entramos en contacto con una salmonela, que es una bacteria que produce gastroenteritis, todos habrán oído hablar de salmonela y otros microorganismos, que entran en contacto con las células del sistema inmunológico, aquí lo que se produce es una activación y las células del sistema inmunológico lo que vienen a hacer es provocan una inflamación, pero entre comillas he puesto controlada, porque lo que pasa es que tenemos un episodio de una gastroenteritis, estamos unos cuantos días con diarrea, dolor abdominal y nuestro sistema inmunológico es capaz de controlar la situación y evitar que se perpetúe. En la enfermedad inflamatoria intestinal lo que sucede es que se pierde esta tolerancia y cuando nuestro sistema inmunológico entra en contacto con las células del sistema inmunológico, se produce una activación descontrolada que nuestro propio organismo lo que genera es como una cascada que cada vez va aumentando más de intensidad y acaba produciendo las lesiones. No sé si se puede ver bien aquí las fotos con la luz. Lo ven aquí, lo que acaba produciendo es una inflamación, se ve mejor así, ¿no? Produce una inflamación en el intestino con úlceras que lo que traduce a la clínica es que tengamos diarrea, dolor abdominal, sangrados y todos los síntomas. Y en esta diapositiva simplemente representar de forma gráfica que lo que pasa en esta enfermedad es que se produce un desequilibrio y los mediadores de la inflamación pesan más los que son proinflamatorios que los antiinflamatorios. 4 aspectos generales de la distribución geográfica y de cosas así un poquito más epidemiológicas. Esta es una enfermedad que afecta a unos 5 millones de personas en todo el mundo. He puesto esta franja aquí roja para separar el hemisferio norte del hemisferio sur porque es una enfermedad que tradicionalmente ha afectado de forma con más intensidad a los países nórdicos. No sabemos bien la causa, pero probablemente es porque hay factores ambientales que desconocemos, ¿no? Los países subdesarrollados cada vez también se están diagnosticando más casos, pero tienen menos incidencia de esta enfermedad. En esta gráfica, solo para que vean de forma representativa, en unos 50 años cómo se ha producido un incremento en el diagnóstico de esta enfermedad. Cada año se diagnostican más de 5.000 casos y aquí en Cataluña hay unas 30.000 personas con diagnóstico de enfermedad inflamatoria intestinal.
Este aumento de la incidencia es también porque tenemos herramientas diagnósticas que nos ayudan a diagnosticar más casos, como veremos después en la presentación. ¿A quién afecta esta enfermedad? Pues suele afectar por igual a hombres y mujeres. Hay dos picos de incidencia del diagnóstico. Es una enfermedad que suele afectar a gente joven, entre los 15 y los 30 años. También hay casos en edad pediátrica. Y hay un segundo pico de incidencia entre los 50 y los 70 años, y cada vez más vemos gente de estas edades con diagnósticos de enfermedad inflamatoria. Las diferencias principales entre colitis ulcerosa y enfermedad de Crohn se las he representado en esta diapositiva. Lo más importante es que la colitis ulcerosa solo va a afectar al colon, no afecta a ninguna parte más del intestino. Se produce una inflamación superficial y es una afectación que es continua. Si tenemos afectado esta parte de aquí abajo, esto es un colon, esto es el recto, el sigma, el colon descendente, el colon transverso y el colon ascendente. Si se produce una inflamación hasta el colon transverso, la inflamación es continua en todo este segmento. Y esto lo diferencia de la enfermedad de Crohn, que puede afectar a cualquier tramo, desde la boca hasta el ano, se dice tradicionalmente, pero veremos en otra diapositiva las localizaciones más frecuentes. Y lo importante para diferenciarla de una colitis ulcerosa es que aquí la inflamación es discontinua. Podemos tener un trozo de colon descendente, se lo señalo en este dibujo que se ve mejor quizá. Podemos tener este trozo del colon inflamado, este que sea normal y este que esté inflamado. Esto en la colitis ulcerosa no pasa, la inflamación es continua. Afecta a todo el grosor de la pared intestinal, a diferencia de la colitis ulcerosa, y esto lo que puede provocar son complicaciones de fístulas y abscesos. Los síntomas principales de las dos enfermedades son básicamente los mismos y son superponibles. Lo he puesto como una tabla por separado porque hay algunos que quizás son más característicos de una enfermedad que de otra. La colitis ulcerosa es muy frecuente el sangrado vía rectal, la urgencia defecatoria, tener muchas ganas de ir al baño y tener necesidad de ir corriendo. En algunos casos, cuando la diarrea es tan grave, puede haber incluso incontinencia, despierta por la noche, que esto no suele pasar en otras enfermedades. Y en la enfermedad de Crohn quizás es más característico el dolor abdominal, puede haber episodios también de estreñimiento si hay alguna zona del intestino que está estrecha. Y esto de las fístulas y los abscesos es muy característico de la enfermedad de Crohn. Si hay alguna de estos dos problemas, estamos casi seguros que será una enfermedad de Crohn y no una colitis ulcerosa. También puede afectar, aunque sea una enfermedad que produce inflamación en el intestino, por mecanismos que son mucho más complejos todavía que la causa de la enfermedad, sabemos que se pueden afectar también otras partes del cuerpo. Lo más frecuente es que se inflamen las articulaciones, pueden aparecer lesiones en la piel, en el hígado puede haber algunas lesiones también, en la vista, o sea que es una enfermedad que es bastante compleja. Lo que les comentaba antes de la localización, por proctitis entendemos que solo se afectan los últimos 10 centímetros más o menos, que es lo que mide el recto. Luego, un 30 o 40% de los pacientes tienen inflamación solo hasta los 30 centímetros aproximadamente. Hablamos de colitis izquierda si se afecta de forma continua hasta este segmento de aquí. Y ya hablamos de una colitis extensa o pancolitis si está todo el colon afectado. En cuanto a la evolución y la gravedad, lo que les decía al principio, pues desafortunadamente no tenemos de momento herramientas que nos permitan predecir cómo va a ser la evolución de los pacientes en el curso clínico de la enfermedad. Y en esta gráfica, en las siguientes, les he querido representar más o menos a lo largo del tiempo cómo pueden ser los brotes de la enfermedad. Pues de menos a más, a lo mejor un paciente aquí al diagnóstico tiene un brote moderado grave, le ponemos un tratamiento, que nosotros hablamos de tratamiento de inducción, conseguimos que se controle la inflamación y los síntomas. Esto no lo he dicho ahora, pero lo escucharán a lo largo de toda la presentación, que el objetivo principal de los tratamientos es restaurar la calidad de vida del paciente, que el paciente vuelva a tener pues una vida completamente normal y que el hecho de tener esta enfermedad no implique que pierda su trabajo o que pierda los estudios.
Entonces, hacemos el tratamiento de inducción y probablemente aquí vamos a dejar casi seguro un tratamiento para mantener a la enfermedad silente o dormida, porque es una enfermedad que es crónica y de momento no tenemos cura para la enfermedad, pero sí tenemos muchos tratamientos para poder controlarla. Y a lo largo del tiempo pues puede haber otro brote de actividad y aquí añadiremos casi seguro otro tratamiento que nos ayude a controlar la inflamación. Puede ser que el paciente tenga un primer brote que también es grave y después tenga algunos que sean un poquito menos graves y en estos casos probablemente lo que haremos será aumentar la dosis del mismo tratamiento que él ya lleva y si vuelve a hacer otro brote más adelante pues le vamos a añadir otro tratamiento. Esto es un tema que es mucho más complejo y tampoco por cuestión de tiempo no podemos entrar en detalles. La gravedad de los síntomas pues va a depender sobre todo del número de veces que el paciente va al baño. Si va más de 6 veces y además hay sangre y hay afectación del estado general, hay taquicardia, fiebre o cualquiera de estos síntomas, anemia, pues en estos casos de gravedad el paciente requiere un ingreso hospitalario para poder monitorizar y controlar bien los síntomas y la mayoría de las veces nosotros podemos controlar bastante bien a los pacientes de forma ambulatoria. En cuanto a la localización de la enfermedad de Crohn, lo que les decía anteriormente, afecta al ilion, que es la parte más distal del intestino delgado, en unos 30% de los casos. Puede afectar al colon de forma parcheada, como les decía anteriormente. O sea, este trozo puede estar inflamado, pero este puede ser normal, tener inflamación en un 25% de los casos. Casi la mayoría tienen afectación de las dos partes, del intestino grueso y del delgado, y muy poquitos casos, más en edad pediátrica, pueden tener afectación de la parte del estómago o del duodeno, del intestino delgado más proximal. La enfermedad de Crohn se puede comportar de 3 maneras. Tener un comportamiento que sea puramente inflamatorio, lo que se produce es una inflamación de las paredes del intestino, pero puede presentar 2 complicaciones básicamente, que son las estenosis, y esto quiere decir que se estrecha la luz del intestino, y lo ven en este dibujo de aquí, y la parte que hay por encima del intestino se dilata. Entonces, los pacientes que tienen estas estenosis suelen tener mucha clínica de dolor abdominal, de náuseas, vómitos, que no toleran la dieta, porque el intestino lucha contra esta estenosis y se va moviendo para intentar que el alimento digerido vaya hacia abajo. Después puede tener un comportamiento que llamamos fistulizante, y esto es porque la inflamación, como afecta a todas las capas del intestino, provoca como si fuera un trayecto que comunica 2 asas de intestino y representa un asa de intestino delgado enferma por la enfermedad de Crohn que está fistulizando con una asa de intestino delgado que es normal. Si la fístula se inflama en exceso, puede ocasionar incluso colecciones de pus dentro del abdomen, que esto es una complicación grave de la enfermedad. Y cualquiera de estos patrones puede tener afectación también a nivel perianal, alrededor de la zona del ano, y pueden aparecer fístulas y abscesos también en esta localización. La mayor parte de los pacientes, cuando los diagnosticamos, casi el 80%, los vamos a diagnosticar con un patrón, un fenotipo que hablamos inflamatorio, pero a lo largo del tiempo la enfermedad de Crohn tiende a dañar el intestino y progresa la enfermedad hacia los patrones más complejos. Y como ven aquí, al cabo de unos 5 años, por ejemplo, casi el 50% de los pacientes ya han pasado a tener fístulas y el 30% estenosis. Lo más importante, tanto para la colitis ulcerosa, pero especialmente para la enfermedad de Crohn, porque hace estas 2 complicaciones, es evitar que la enfermedad progrese a estos patrones más complejos y para eso tenemos que utilizar medicamentos que sean eficaces y diagnosticar la enfermedad de forma precoz para poder tratarla adecuadamente. ¿Cómo diagnosticamos esta enfermedad? No es fácil y en la enfermedad de Crohn el tiempo que pasa entre los primeros síntomas y cuando se establece el diagnóstico pueden pasar incluso 3, 4, en algunos casos incluso hasta 5 años. La colitis ulcerosa, como se produce un sangrado y la afectación es más distal, es más fácil de diagnosticar más rápido. Quizá los pacientes consultan antes. Lo que nos tiene que alertar sobre todo es que haya una diarrea que no sea una gastroenteritis común y corriente como cualquier persona puede tener, que se prolongue más de 1 semana o 2 en el tiempo, que haya sangrados, que haya pérdida de peso, afectación del estado general. Ante cualquiera de estos síntomas hay que hacer
una historia clínica detallada, interrogar bien al paciente para detectar estos síntomas de alerta. Preguntar por antecedentes familiares. No les he dicho anteriormente que no es hereditaria, pero sí que se sabe que cuando hay una agregación familiar, si los dos progenitores tienen alguna de las dos enfermedades, los hijos pueden tener un poquito más de riesgo de tener la enfermedad. Evidentemente hay que hacer una exploración física completa, hacer unos análisis para ver si hay marcadores de inflamación, si hay anemia. Y lo fundamental es hacer una colonoscopia con biopsias, que es lo que nos va a ayudar a establecer el diagnóstico. Hay que descartar infecciones con cultivo de las heces. Y en función de los hallazgos de la endoscopia, que después les enseñaré unas fotografías, a nosotros nos es relativamente fácil saber diferenciar si se trata de una enfermedad o de otra. De datos de laboratorio, pues son útiles algunos marcadores, como es pues, la proteína C reactiva. Muchos de los pacientes cuando vienen a la consulta ya, como les explicamos bien todo lo que vamos haciendo, ya nos preguntan, ¿cómo tengo la PCR? Si la PCR es normal, lo digo al revés. Si hay inflamación, es una proteína que aumenta. Lo que pasa es que nos sirve poco para diferenciar si el paciente en ese momento está teniendo, por ejemplo, un resfriado o un flemón, porque es una proteína que aumenta en cualquier proceso inflamatorio. Pero si es negativa, nos ayuda más a estar seguros de que es poco probable que haya actividad de la enfermedad, aunque solo con esto no nos podemos guiar para saber si la enfermedad está activa o no. Luego hay otro marcador que se puede determinar en heces, que se llama calprotectina, y que esto también nos ayuda a saber, sobre todo para diferenciar al principio de todo si se trata de una diarrea funcional, que no sea por una enfermedad, o es porque realmente hay inflamación en el intestino. La endoscopia de la colitis ulcerosa es bastante característica, sobre todo lo que les decía, porque la inflamación es continua. No vamos a ver segmentos intercalados de colon normal. Y aquí les muestro pues, las lesiones que habitualmente encontramos, que van de más leves a más graves. Podemos encontrar incluso en los casos más graves pues, que se pierde todo el patrón vascular del colon y se puede producir incluso un sangrado espontáneo. Por eso los pacientes tienen diarrea y sangre cuando van al baño. En cambio, en la enfermedad de Crohn, la endoscopia, no sé si en las fotos lo pueden diferenciar bien, pero las úlceras suelen ser más profundas y serpiginosas. Ven aquí en esta imagen de aquí una úlcera bastante profunda del colon. Aquí tenemos otra que se ve, lo blanco es fibrina, que es lo que traduce la presencia de las úlceras. Y esto de aquí es una estenosis vista por endoscopia, es que el intestino se ha estrechado tanto que a nosotros el tubo no nos deja pasar por esa zona. Entonces, en estos casos, sobre todo, cuando por la colonoscopia no podemos llegar a ver todo el intestino grueso y sobre todo el intestino delgado, porque con el tubo de la endoscopia nos vemos bastante limitados. Si conseguimos ver la última parte del intestino delgado, podemos ver como mucho 20 o 30 centímetros y el intestino delgado mide unos 6-7 metros. Con lo cual, si tenemos la sospecha de que es una enfermedad de Crohn, al diagnóstico es importante hacer una resonancia, que es una prueba que no irradia, que es segura y que nos es muy útil para saber si hay inflamación en las partes estas del intestino que no podemos ver con la colonoscopia. Sobre todo la resonancia lo que nos ayuda también a diagnosticar es complicaciones que por la endoscopia no vamos a ver, que son las fístulas y las estenosis que nos vamos a ver limitados con la endoscopia. Lo más importante del tratamiento que les comentaba, el paciente siempre está en el centro y el objetivo del tratamiento es restaurar la calidad de vida del paciente. Y para poder ofrecerle un tratamiento de excelencia necesitamos unidades multidisciplinares, que después mi compañera Marta incidirá más en este aspecto que es fundamental para el buen control de los pacientes. Necesitamos médicos especialistas en digestivo, pero que estén formados y que sean especialistas en el manejo de estas enfermedades porque son complejas, sobre todo en cuanto a los tratamientos. Un equipo de enfermería que dé soporte, sobre todo para poder controlar mejor a los pacientes, pero evidentemente necesitamos unos radiólogos que sepan interpretar las imágenes, que sepan las técnicas que hay que utilizar para que sean más óptimas. Necesitamos también otros especialistas porque hemos dicho que puede afectar a las articulaciones, con lo cual a veces consultamos con reumatólogos, con oftalmólogos o dermatólogos. Son pocos casos, pero si hay alguna complicación de estas es mejor que lo valore un especialista.
También es importante contar con un dietista, que una de las preguntas más importantes que nos hacen los pacientes es qué puedo comer y qué no puedo comer. La mayoría de las veces cuando hacemos el diagnóstico la gente piensa que es porque han comido alguna cosa que les ha provocado la enfermedad, y esto sabemos que, al menos de momento, no hemos sabido identificar ningún alimento que cause esta enfermedad. Un soporte psicológico, sobre todo para gente al momento del diagnóstico, para ayudarles a afrontar y explicarles bien que ellos van a poder seguir teniendo una buena calidad de vida, pero hay gente que quizá necesita más apoyo cuando la enfermedad es más grave. Ponemos siempre al día el tema de las vacunas para controlar bien todo el tema de efectos secundarios de las medicaciones, y evidentemente también pues, necesitamos cirujanos expertos y médicos que sepan hacer estas endoscopias. Del tratamiento, ya como les comentaba anteriormente, no puedo incidir demasiado, pero de forma así gráfica, en esta pirámide representamos pues, la gravedad de la enfermedad de menos a más, y vamos escalando en función de si el paciente no se consigue controlar con mesalazina, que es una medicación que es como si fuera un antiinflamatorio específico del colon, que no produce efectos secundarios apenas y que es muy seguro. La cortisona la utilizamos de forma solo muy puntual para tratar y controlar los síntomas de forma rápida, porque cuando los pacientes responden bien a la cortisona funciona muy bien y es muy rápida, pero tiene muchísimos efectos secundarios a largo plazo. Puede provocar diabetes, hipertensión, osteoporosis, mil efectos secundarios, y lo evitamos a toda costa. En estos casos, cuando el paciente necesita de la cortisona para estar bien, lo que hacemos es pasar ya directamente a un fármaco que sea inmunosupresor, que lo que hace es disminuir esta carga inflamatoria que les explicaba al principio de las diapositivas, para que el sistema inmunológico esté más dormido, y si no es suficiente, pues ya recurrimos a otros fármacos que se llaman biológicos. Y la cirugía siempre la vamos a dejar como última opción. Como conclusiones de mi presentación, pues recordarles de nuevo que es una enfermedad que es muy compleja y que no depende de un único factor. Puede haber un paciente que tenga la predisposición genética, pero si no tiene otras alteraciones del sistema inmunológico o se pone en contacto con algún factor ambiental, no va a desarrollar la enfermedad. Es muy importante desde el diagnóstico localizar bien, diferenciar evidentemente entre enfermedad de Crohn y colitis ulcerosa, saber bien dónde están las lesiones para saber la extensión de la enfermedad, porque eso va a tener una implicación en el pronóstico. La colonoscopia con las biopsias es fundamental para establecer el diagnóstico de la enfermedad, y después a largo plazo, para ir objetivando cuando el paciente nos explica que tiene síntomas, estar seguros que realmente tiene inflamación, por si tenemos que añadirle otro tratamiento, y no someterlo a efectos secundarios si realmente no hay inflamación en el intestino. Y en este sentido pues es muy importante el tema de individualizar los tratamientos con el objetivo de normalizar de nuevo lo que les decía, la calidad de vida de los pacientes. Y lo más importante de todo es trabajar con equipos multidisciplinares y que haya una muy buena comunicación entre el gastroenterólogo, el cirujano, la enfermera, el radiólogo, y trabajar conjuntamente y presentar los casos en sesiones conjuntas para tomar decisiones lo más adecuadas posibles para cada paciente. Y yo dejo paso ahora a Marta, que es la enfermera de la unidad, y las preguntas las dejamos para el final, si les parece, ¿no? Como ya han presentado, yo soy Marta y trabajo en la unidad de enfermedad inflamatoria intestinal como enfermera consultora. Y me gustaría hablarles de la calidad de vida, que en muchos casos es percibida por los pacientes como baja o en algún momento como muy baja, por el impacto no solo físico que tiene, sino también psicológico y social. Por tanto, en el cuidado del paciente es muy importante pues tener el paciente con enfermedad inflamatoria intestinal requiere un conocimiento de las repercusiones no solo físicas de la enfermedad, sino también de las preocupaciones que ellos tienen, clave los pacientes, y del efecto de la enfermedad inflamatoria intestinal sobre la calidad de vida pues, relacionada con la salud. Por tanto, es muy importante conocer a quién afecta y las necesidades que tienen los pacientes. Como hemos dicho, es una enfermedad que aparece a cualquier edad, pero la franja de edad más común es entre los 15 años y los 35 años, y hay un segundo pico pequeño entre los 50 y los 70 años de edad.
Los pacientes pueden presentar síntomas como diarrea, sangre en las deposiciones, dolor abdominal, pérdida de peso, malnutrición, fatiga y en algunos casos también urgencia e incontinencia. Todo esto hace que los pacientes tengan preocupaciones al respecto, como puede ser la pérdida del control intestinal y la necesidad de tener que buscar un lavabo urgentemente, la sensación de emisión de mal olor o sentirse sucios, alguna cosa que les preocupa a los pacientes. El rendimiento, no tener un rendimiento pleno en el lugar del trabajo y, por tanto, tener un impacto a nivel laboral y económicamente también. Y luego aspectos relacionados con las relaciones íntimas. Todo esto pues, puede generar un estrés psicológico en los pacientes dependiendo de la intensidad de los síntomas. Como hemos dicho, afecta a un grupo de personas que están en una edad joven o adulta, en la que tienen unas expectativas, ya sea la universidad, el colegio, la vida laboral, el embarazo, etcétera, etcétera, y el curso impredecible de la enfermedad pues, puede verse influenciado por cómo se manifiesta la enfermedad de manera fluctuante, ¿no? Se manifiesta con episodios de brotes alternos con episodios de remisión en que los pacientes pues, no tienen sintomatología, y esto tiene un impacto en la calidad de vida de los pacientes dependiendo de la intensidad de los síntomas. Los pacientes en remisión deberían tener una buena calidad de vida. Se trata de una enfermedad que es compleja, que tiene un curso impredecible y, por tanto, los pacientes tienen que lidiar con aspectos no solo físicos, sino también a nivel social y emocional. Si hablamos de la parte social, dependiendo todo esto un poquito de la intensidad de los síntomas, pues puede haber falta de deseo de sociabilizarse, de salir con los amigos. En las relaciones íntimas, pues conocer a personas o incluso las relaciones sexuales de algunos pacientes. En cuanto a las actividades de ocio, pues los deportes y los viajes también se pueden ver influenciados, y el absentismo laboral y escolar que supone cuando tienen que venir a visitarse al hospital o por hospitalizaciones o por realizaciones de pruebas. A nivel emocional pueden sentir incomprensión porque es una enfermedad que no se conoce mucho socialmente. Pueden sentir en algunos casos pues, frustración porque no puedan llegar a realizar las actividades de la vida diaria con normalidad. En algunos casos miedo por el diagnóstico, por los tratamientos nuevos que se tienen que emplear, y tristeza e incertidumbre por el que pasará, ¿no? A nivel físico, los pacientes tienen que hacer en ocasiones uso frecuente del lavabo por las diarreas, situaciones embarazosas como en algunos casos incontinencia, pérdida de energía asociada pues, a la fatiga que ellos presentan, ya pueda ser por anemia o por la actividad de la enfermedad, poco descanso nocturno y algún efecto que pueda aparecer de la medicación. En el caso, pues, los pacientes que están en situación de inmunosupresión tienen un riesgo añadido de infecciones. Todo esto pues, provoca una pérdida en la calidad de vida de los pacientes, y las personas que nos encargamos en el cuidado de los pacientes tenemos que tener en cuenta todos estos aspectos, no solo el nivel físico, sino también el social y el emocional. De hecho, un estudio que se hizo a nivel europeo llamado IMPACT, que se hizo en colaboración con la EFCA, que la EFCA es la Federación Europea de Asociación de Crohn y Colitis, en el que se encuestaron a más de 4.900 pacientes a nivel europeo. Se extrajeron datos interesantes en el que se explica pues, que el 83% de los pacientes sentían fatiga y debilidad en las actividades de la vida diaria, incluso en los periodos de remisión, y el 96% en periodos de brote. Un 85% de los pacientes tuvo un ingreso hospitalario en los últimos 5 años. El 40% indicó que la enfermedad inflamatoria le había impedido tener una relación íntima, y el 74% de los pacientes había faltado al trabajo durante un tiempo determinado en el último año debido a la enfermedad inflamatoria intestinal. Y, por tanto, esto pues, pudo tener un impacto a nivel laboral. Por otro lado, se extrae de otro estudio que los pacientes sienten que hay ciertas cuestiones que son muy importantes conocer de información
Sin embargo, ellos describían, a la hora de preguntarles en cuanto a su experiencia, que recibían poca información. Entonces, en cuanto a la información médica relacionada con la enfermedad, decían pues, en relación que recibían poca información en el pronóstico a largo plazo, el riesgo de desarrollar cáncer, el efecto de la enfermedad o tratamiento en la fertilidad, el riesgo de los hijos en desarrollar enfermedad inflamatoria intestinal. En cuanto al tratamiento de la enfermedad inflamatoria intestinal, también describían pues, recibir poca información sobre el manejo del dolor y otros síntomas, cómo ajustar la medicación cuando los síntomas causan problemas, cuándo contactar con el médico y el tratamiento quirúrgico que se podía requerir. En cuestión del automanejo, también les preocupaba pues, los cambios en la dieta que puedan ser de ayuda en los periodos de brote y remisión, qué alimentos ofrecen el mayor aporte nutricional, los recursos de apoyo para afrontar la enfermedad y la información a la familia sobre la enfermedad. Por tanto, es muy importante tener en cuenta las necesidades y las experiencias de los pacientes en el control de la enfermedad y, por consiguiente, lo que queremos y el objetivo que queremos alcanzar es un bienestar tanto emocional como físico. En la parte emocional es muy importante la educación para la salud que se hacen desde las unidades de enfermedad inflamatoria intestinal, transmitir conocimientos sobre la enfermedad, darle habilidades al paciente, es decir, detectar signos y síntomas de alarma por los cuales ellos deben avisar para actuar precozmente y darles confianza para el manejo de la enfermedad. Cuanto más seguros se sientan, mejor manejarán la enfermedad. Algunos pacientes requieren apoyo profesional si existe estrés psicológico por causa de dificultad de afrontamiento de la enfermedad, y en el caso del bienestar físico es muy importante, como ha dicho la doctora Ordaz, mantener la remisión, y eso lo haremos a través del tratamiento farmacológico y en algunos casos el tratamiento quirúrgico. Como hemos dicho, para el control de la enfermedad es muy importante el abordaje multidisciplinar en la que cada profesional tiene un rol definido y que en el paciente está en el centro de la atención. Desde el equipo médico, que ya se ha comentado, gastroenterólogos, radiólogos, cirujanos, patólogos, endoscopistas, el equipo de enfermería especializada desde las consultas externas, pero asimismo hay profesionales de enfermería que tienen conocimiento profundo en las salas de hospitalización o en el hospital de día, y otros servicios de apoyo, como puede ser el caso de la nutricionista o del psicólogo para problemas de afrontamiento. Dentro del equipo multidisciplinar, la enfermera especializada pues es clave porque es el nexo y es el enlace del paciente con todo el equipo multidisciplinar. Es la persona a la que se dirigen los pacientes cuando tienen que consultar alguna cuestión. La enfermera realiza apoyo y continuidad del cuidado a través de una atención especializada, de una atención presencial, coordinando la asistencia del paciente, por ejemplo, cuando tienen algún brote, coordinando toda esa asistencia y teniendo actuando de manera rápida y precoz para que impacte lo menos posible en la calidad de vida de los pacientes. Realiza educación para la salud, da conocimiento al paciente sobre su enfermedad para que él sea responsable y se implique en el cuidado de la enfermedad, y la enfermera interacciona con el equipo multidisciplinar y con otros servicios. Asimismo, aporta un acceso rápido y flexible a través del teléfono y del email para pues, resolver las dudas que acontezcan o resolver pues, situaciones importantes como puede ser el brote en la enfermedad. Y además pues, realiza atención durante la hospitalización con la misión de que el paciente se responsabilice, sea independiente también en su autocuidado. Bien, desde las unidades lo que realmente queremos es que los pacientes hagan una vida lo más normal posible, y para eso pues, requieren tratamientos y un seguimiento continuo con los equipos o con el equipo multidisciplinar. Pero ellos también deben tener en cuenta que hay estrategias que deben interiorizar para convivir de la mejor manera posible con la enfermedad, y una de ellas es la actitud positiva, integrar los hábitos de vida saludables, hacer una planificación, una toma de decisiones informada junto con los profesionales y, sobre todo, y muy importante también, el apoyo social. En cuanto a la actitud positiva,
la idea es ver la enfermedad como un reto y no como un inconveniente. Esto suena un poco fuerte, pero la idea es que el diagnóstico no lo podemos cambiar. Lo que sí podemos cambiar es un poco la actitud a la que nos enfrentamos a la enfermedad. Ser optimistas y confiar en uno mismo y seguir luchando por los sueños a pesar del diagnóstico de la enfermedad. Esto es muy importante, yo creo. Debemos integrar hábitos de vida saludables, como una dieta variada y equilibrada en la que se incluyan todo tipo de nutrientes. No existe una dieta específica a seguir en la enfermedad inflamatoria intestinal, no hay evidencia científica. Por tanto, no debemos excluir alimentos de la dieta a menos que exista una intolerancia a algún alimento. El ejercicio bien sabemos que es beneficioso para la población en general, pero especialmente para los pacientes con enfermedad inflamatoria intestinal. Puede mejorar el descanso nocturno, ayuda a combatir el estrés, puede reducir el dolor articular que manifiestan algunos pacientes, previene la pérdida de calcio en el hueso, puede reducir la fatiga e incluso en algunos estudios se ha evidenciado el efecto antiinflamatorio y que puede prevenir sintomatología. Es muy importante evitar los hábitos tóxicos, tanto el alcohol como el tabaco, y en especial en la enfermedad de Crohn, que sabemos que tiene un efecto nocivo en el curso evolutivo de la enfermedad. En cuanto a la planificación, es muy importante establecer una comunicación con los profesionales de colaboración, implicarse, participar con el profesional, tomar decisiones compartidas con los médicos, estar informado y discutir, más que discutir, hablar sobre las opciones de tratamiento, sobre los riesgos y beneficios que todo implica. Sobre todo es muy importante también el cumplimiento terapéutico, no hay ningún fármaco que funcione si no se lleva a cabo, es decir, si no se cumple. Y en el automanejo de la enfermedad mantenerse informado, es muy importante tener esa curiosidad. Hay que aprender lo que se necesita en el momento sin agobiarse, ¿vale? Pero mantener la curiosidad. De hecho, yo me gustaría hacer un inciso aquí y poner algunas páginas web, porque hay muchos pacientes que buscan información en la red y es importante buscar información fiable y de calidad. Y estas páginas que dejo aquí reflejadas tienen un código, que es el código HON, y que nos garantiza que la información es contrastada y que es de calidad y que es fiable. A la hora de tomar decisiones de si tomo un fármaco o no tomo un fármaco, es mejor informarse de fuentes fiables, ¿de acuerdo? Entonces, dentro de todas estas estrategias que hemos comentado, el apoyo social también es muy importante. El contacto con otras personas con problemas de salud similares se pueden aportar un efecto beneficioso a los pacientes. Compartir experiencias, esto ayuda a reducir el estrés y, por tanto, desde el punto de vista nuestro, los pacientes deben ser informados de las asociaciones de pacientes. Creo que es fundamental. A nivel nacional, nosotros tenemos la ACU España, que es la Asociación de Crohn y Colitis, y a nivel autonómico está la ACU Cataluña. Allí se reúnen personas que comparten la misma enfermedad y experiencias vitales comunes. Desde dentro se ofrece información, orientación para los pacientes y apoyo que contribuye a que ellos no se sientan solos en el afrontamiento de la enfermedad, y hacen una función muy importante, que es la sensibilización de la sociedad sobre la enfermedad inflamatoria intestinal. Divulgan información y la experiencia propia de los pacientes, que esto va a ayudar a obtener recursos para mejorar en la atención de los pacientes. Uno de los recursos que se han obtenido es la tarjeta No Puc Esperar, que es un proyecto que facilita el acceso a un lavabo. Es un proyecto que lo lidera la ACU Cataluña en colaboración con la Generalitat y que se puso en marcha en colaboración también con el Hospital Trueta de Girona. Y esta tarjeta, esta necesidad se creó, ¿no?, por la necesidad que tienen los pacientes continuamente, imprevisible a veces, de ir al baño, y la limitación que en algunos casos al salir de casa por miedo a no encontrar un lavabo disponible si lo necesitan. En este proyecto colaboran médicos, establecimientos, la comunidad en general, voluntarios, con el fin de que el paciente
mejore su calidad de vida. El proyecto está implementado ya en Girona, en Terrassa, Sabadell y Palamós, algún sitio más, y están vías de implementación a nivel de Barcelona, empezando por el área del Eixample y Horta y Guinardó. Otra cosa que me gustaría explicar es que en el último congreso que se llevó a cabo hace 2 semanas en Ámsterdam de la ECO, que es la Organización Europea de Cronicolitis, en colaboración con la EFCA, que ya hemos dicho que es la Federación de Asociaciones Europeas de Cronicolitis, se llevó a cabo, se generó unas guías clínicas especiales para pacientes y los pacientes participaron también en la elaboración de estas guías clínicas junto con médicos que explican el diagnóstico y los tratamientos de una manera comprensible, de una manera que los pacientes puedan entender globalmente lo que es la enfermedad inflamatoria intestinal. Estas guías las pueden encontrar en la página web de la EFCA, pero lamentablemente a día de hoy solo están en inglés y el siguiente proyecto es traducirlo a diferentes idiomas como el español. Y finalmente, pues yo creo que como apoyo social es muy importante darle la visibilidad a la enfermedad inflamatoria intestinal. Creo que todavía no está muy conocida a nivel social y es muy importante hacer difusión, y se puede hacer difusión a través de diferentes medios, ya sean jornadas educativas como las que realizamos aquí en el Hospital Clínico cada 2 años. Se hacen reuniones de pacientes en un hotel en la que vienen pacientes de nuestra unidad, pero también personas que están asociadas a la ACU y familiares, y yo creo que es una oportunidad para transmitir conocimiento sobre la enfermedad y sobre los fármacos que hay en la actualidad y los avances que vamos teniendo. Otros actos que se han llevado a cabo han sido actos benéficos, como el que realizó Tanit Tubau, que es una persona diagnosticada de enfermedad de Crohn y que hace su seguimiento de la enfermedad aquí en nuestra unidad, y donde presentó pues, su experiencia personal, que luego nos dirá alguna cosita al respecto. Vale. Y por último, también se realizan actividades sociales en colaboración con la ACU, que es la asociación, por ejemplo, pues el día 19, que es el Día Internacional de la Enfermedad Inflamatoria Intestinal, para hacer difusión cuanto más a la sociedad y que sepan, pues, y que se implique también la sociedad, de que sepan lo que representa para una persona vivir con la enfermedad inflamatoria intestinal en el día a día. Y bueno, para finalizar como mensajes me gustaría decir a los pacientes pues, que la vida sigue, que a pesar del diagnóstico hay que ir tras lo que tenga significado para cada uno, que el paciente no tiene que enfrentarse solo a este desafío, que estamos pues, los profesionales y el apoyo social que también existe, y por último también decir que hay que elegir un estilo de vida saludable y tomar las mejores decisiones compartidas e informadas junto con los profesionales. Muchas gracias.